Muchas gracias a Dermovet e Intermédica por la invitación para participar en este evento. Y bueno, qué gusto que haya otros productos específicos para perros y gatos con telmisartán, ¿sí? Y bueno, pues ahora de la mano de y dirección de Dermovet. Es una gran noticia para el gremio veterinario. Lamentablemente nosotros en México no tenemos esas presentaciones, ¿sí? Tenemos algunas presentaciones comerciales para perros y gatos, para gatos específicamente, y pues para perros utilizamos el de humanos, ¿sí? Tanto de línea como genérico. Tenemos mucha experiencia trabajando con este producto, pero bueno, pues quisiéramos tener la oportunidad que tienen los colegas argentinos de contar con productos de estas características y ya aprobados para perros y para gatos. Bueno, vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia con el uso de algunos de estos productos, con el telmisartán específicamente. Bueno, como les comentaba, yo soy Javier del Ángel, soy académico de la sección de Medicina Interna del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Sí? Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre el manejo terapéutico de los factores de progresión de la enfermedad renal crónica, porque cuando nosotros hablamos del uso del telmisartán específicamente, ¿sí? O de algunos otros vasodilatadores, pero en este caso hoy vamos a hablar sobre el telmisartán, pues resulta de que pues lo utilizamos mucho en los factores de progresión de la enfermedad renal de tipo crónico. Y bueno, se puede utilizar en más casos, ¿sí? Nada más que mi área de trabajo, pues es la nefrología y la urología, y por eso es que hoy vamos a platicar sobre la enfermedad renal crónica y el manejo de sus factores de progresión. Y bueno, la charla pasada hablamos que lo importante es recordar que los perros y que los gatos tienen riñones. Entonces, cuando nosotros estamos centrados en eso, los perros y los gatos tienen riñones, en algún momento se pueden enfermar, ¿sí? Estos animales de los riñones. Y decíamos que los riñones tienen unas unidades funcionales que se llaman nefronas, ¿sí? Entonces, los riñones, eh, cuando un paciente nace, pues tiene sus nefronas funcionales y con esas mismas nefronas funcionales se van perdiendo gradualmente a lo largo del tiempo. Lamentablemente, las nefronas no se regeneran. Se renuevan las células estructurales de las nefronas, pero la unidad funcional como tal, la nefrona, no se regenera. Eso es algo, un dato súper importante, ¿sí? Las nefronas no se regeneran, ¿ok? Bueno, entonces, dependiendo del grupo de nefronas, pues tenemos, o de la cantidad de nefronas, tenemos algo que es la tasa de filtración glomerular. Recuerdan que platicamos que dependiendo de la cantidad de nefronas funcionales, pues era, ¿sí? Saqué la presentación, no me digas. A ver, déjame ver qué pasó aquí, ¿no? A ver, compartir. Ahí está. Ustedes me dicen, ahí está. Dame un segundito para sacar mi señalador, ¿sí? Ok, algo pasó por aquí. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Déjame ver si puedo mover esta barra. Sí, ya está. Entonces, decíamos que dependiendo de la cantidad de nefronas funcionales, pues es la tasa de filtración glomerular. A mayor cantidad de nefronas funcionales, mejor tasa de filtración glomerular. A menor cantidad de nefronas funcionales, menor tasa de filtración glomerular. Pero decíamos que hay una etapa, ¿sí? De la enfermedad renal, donde cuando hay pérdida de nefronas, pero las nefronas remanentes pueden empezar a trabajar más rápido. Y al trabajar más rápido, enmascaran esta pérdida o esta disminución de la tasa de filtración glomerular o enmascaran esta pérdida de nefronas funcionales. Porque sucede este proceso de hiperfiltración glomerular. Entonces, las nefronas remanentes empiezan a trabajar más y más rápido, ¿sí? Bueno, entonces,
precisamente ese es uno de los problemas que los médicos generales o la gente que hacemos nefrología, ¿sí? Pues al problema que nosotros nos enfrentamos, a veces encontramos que no hay datos de alteración de la tasa de filtración glomerular, pero resulta que hay unos factores de progresión como la proteinuria y la hipertensión arterial, aparte de otros, ¿sí? Pero hoy nos centraremos principalmente en esos, donde estos dos factores de progresión, proteinuria e hipertensión arterial, se llegan a presentar. Y entonces, cuando los encontramos, empieza a acelerar la progresión de la enfermedad renal. Y entonces empezamos a ver esa alteración de la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Pero igual para nosotros es una ventana de oportunidad, porque cuando encontramos estos factores de progresión sin una alteración específica de la tasa de filtración glomerular, la creatinina está normal y a veces el SDMA está normal, pero el paciente es proteinúrico, es hipertenso, entonces ese es el momento fantástico para iniciar el proceso terapéutico y al controlar los factores de progresión, lógicamente hacemos que la enfermedad renal estabilice, ¿sí? No curamos a los pacientes, pero sí la enfermedad renal estabiliza y entonces progresa mucho más lento. Entonces, platicamos que existían diferentes tipos de enfermedad renal, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica agudizada. Sí, los factores de progresión que pueden ser manejados con el telmisartán principalmente es en el cuadro de enfermedad renal de tipo crónico. En los agudos, ahí no tiene un impacto importante. Pero en los crónicos, créanme que la terapia con vasodilatadores es una de las terapias fundamentales que todo clínico general y gente que hace nefrología debe de manejar perfectamente bien. Bueno, y platicamos la plática pasada sobre las diferencias importantes en detectar una lesión renal aguda o bien tener a un paciente con enfermedad renal crónica sin signos clínicos, ¿sí? Sin signos clínicos, ¿de acuerdo? Y hay pacientes que tienen enfermedad renal de tipo crónico, pero agudizado y tienen un cuadro clínico muy, muy severo, ¿sí? Que a veces nos confunde entre si es una lesión renal aguda o bien una enfermedad renal de tipo crónico agudizada. La diferencia mucho estriba, pues lógicamente, la historia clínica, ¿no? Y la historia clínica, la reseña es muy importante. Normalmente la lesión renal aguda yo la encuentro principalmente en pacientes jóvenes, pacientes jovencitos, menores de 6 años de edad. Pero cuando un paciente tiene más de 6 años de edad, recuerden que estos pacientes ya son adultos mayores y normalmente esos pacientes ya tuvieron cierta pérdida de nefronas funcionales por todo lo que ha sucedido en su vida. Y recuerden ustedes que existen esos pacientes llamados mala suerte. Los que les comentaba que cuando era cachorrito tuvo parvovirus y es un perro y posteriormente tuvo una cuestión traumática y requirió de algún procedimiento quirúrgico y después se tornó atópico, por ejemplo. Entonces, muchos de esos pacientes, aunque no tengan 6 años de edad, pues tienen datos de enfermedades crónicas o agudas, pero ese tipo de enfermedades en algún momento llegaron a alterar el funcionamiento del riñón, entonces pueden ser esos pacientes que son enfermos renales, pero que no tienen cuadro clínico. Les ponía el ejemplo de estos clásicos, como el coche que de aquí del lado derecho hacia arriba, es un coche viejo, pero tira aceite, ¿sí? Tira aceite, ¿de acuerdo? No tiene signos clínicos de enfermedad renal, pero si yo le busco, ¿sí? A ese paciente le voy a encontrar que es proteinúrico o es hipertenso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando hablamos de casos clínicos, decíamos que el abordaje diagnóstico para un paciente con enfermedad renal de tipo crónico, pues puede ser cuando el paciente tiene signos clínicos específicos de enfermedad renal. Y muchos libros hablan de los signos clínicos, vómito, halitosis urémica, úlceras orales, ¿sí? Y pues decimos, mira, tiene cuadro de clínico de enfermedad renal y le hago creatinina y un ureanálisis y seguramente pues está azotémico y la azotemia es de origen renal.
¿Sí? Ok, listo. Pero cuando hay cuadro clínico, normalmente hablamos de algo que se llama síndrome urémico o crisis urémica o uremia, ¿sí? Y entonces esto es un síndrome tóxico polisistémico que se genera por el acúmulo de toxinas urémicas. Y entonces tiene múltiples alteraciones funcionales en diferentes sistemas este paciente. Bueno, pero hay pacientes nuevamente que tienen enfermedad renal de tipo crónico y no tienen un cuadro clínico, ¿sí? Característico y simplemente por la historia clínica, tiene más de 6 años, es enfermo cardíaco, tiene una enfermedad endocrina, tiene un tumor, tiene otras comorbilidades y yo pienso que este paciente puede ser un enfermo renal. Y si hago pruebas de laboratorio y bien encuentro alteraciones y muchos de los pacientes no tienen azotemia, ¿sí? Algunos pacientes apenas está elevando ese DMA y hay algunos pacientes que no tienen ni ese DMA alterado ni azotemia, pero son proteinúricos crónicos o son hipertensos. ¿Sí? Y entonces son los pacientes que a mí me encanta encontrar, porque cuando los encontramos y empezamos a dar una medicación correcta con estos pacientes, la enfermedad renal se estabiliza y entonces el paciente sobrevive y vive años con su enfermedad renal de tipo crónico. ¿Sí? Bueno, entonces, ojalá y los pacientes pudieran hablar y créanme que nos dirían, oye, chécame mi riñón. Oye, por favor, doctor, chécame mi riñón. Es posible que yo sea un enfermo renal de tipo crónico, pero pues no siento nada. Pero es posible que yo sea un enfermo renal de tipo crónico, nos dirían. ¿Sí? Entonces, hay que buscar esa enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Bueno, convencidos de todo esto, durante muchos años, tanto la IRIS como el grupo de gente de especialistas en gatos, la Sociedad Internacional de Medicina Felina, pues han generado muchísimos documentos, ¿sí? Muchísimos lineamientos, guías que nos permiten a nosotros pues tener más información sobre esta enfermedad renal de tipo crónica y se han generado todos los lineamientos para desarrollar un proceso diagnóstico sistemático y se han dado todas las recomendaciones terapéuticas actuales para el manejo de esta enfermedad. ¿Sí? Y bueno, abordando a los pacientes, pues podemos encontrar que el paciente tiene signos clínicos, como platicamos, deshidratación, palidez de la mucosa oral, pérdida de peso, hipertensión arterial, úlceras orales, alteraciones de la estructura del riñón, ya en la palpación, en un gato, yo puedo encontrar esa ya pérdida de la forma, pérdida del tamaño de los riñones, o lo puedo ver ultrasonográficamente, puedo ver que el paciente perdió condición corporal, puedo ver que el paciente perdió masa muscular, no es específico de enfermedad renal, pero bueno, es una enfermedad de tipo crónico, ¿sí? Hay pacientes que tienen una pérdida ponderal muy, muy importante y hay pacientes que, como platicábamos, tienen ya signos clínicos y los signos clínicos más sutiles, pues pueden ser ese vómito, pueden ser halitosis, puede ser gingivitis, puede ser estomatitis, ¿sí? Y entonces, bueno, no es específico, no son signos patognomónicos de enfermedad renal, pero me lo pueden sugerir, ¿sí? Aparte, por ejemplo, si hablamos de gatos, muchos gatos pues tienen probablemente calicivirus o algunas enfermedades de tipo infecciosa, ¿sí? Pero si el paciente está vomitando, si el paciente está anoréxico, si el paciente está inclusive poliúrico, polidípsico, pues es posible de que estemos sospechando de que el paciente pueda tener una enfermedad renal de tipo crónico. Aquí ya vamos tarde, ya vamos tarde. A mí me gustan más los pacientes que no tienen absolutamente ningún signo clínico, ¿sí? Porque cuando el paciente tiene signos clínicos, como lo comentamos, pues tiene el síndrome urémico y tiene el acúmulo de toxinas urémicas, ¿sí? Y entonces este acúmulo de toxinas urémicas genera signos clínicos, ¿sí? Pero generan
muchos signos clínicos. Entonces, cuando se generan esos signos clínicos, pues realmente están afectados muchos sistemas, muchos órganos. Y entonces cuando un paciente tiene uremia, pues la verdad es que el pronóstico de este paciente pues es muy, pero muy malo, ¿sí? Y pues bueno, la uremia genera alteraciones hidroelectrolíticas, gastrointestinales, hiperparatiroidismo, anemia, alteraciones en la coagulación, problemas cardiopulmonares, neurológicos e hipertensión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo más convencional es abordarlo así, pero pues yo creo que nosotros podemos hacer cosas completamente diferentes, ¿sí? Y entonces, pues hoy platicaremos de hacer cosas completamente diferentes que a esperar que un paciente llegue con signos clínicos que me sugieran que el paciente tiene una enfermedad renal de tipo crónico, ¿sí? Primero, saber que la enfermedad renal de tipo crónico es muy frecuente, es muy, muy frecuente, pero es frecuente que yo la encuentre cuando la busco, no cuando el paciente llega con signos clínicos, ¿sí? Es frecuente cuando yo la busco, porque si no, pues muchos de los cuadros clínicos que yo vería serían como lesiones renales agudas, pero realmente los pacientes tienen una enfermedad renal de tipo crónico agudizada. Entonces, como la enfermedad renal de tipo crónico se tiene que buscar, pues decíamos que hay grupos como la IRIS, como la Sociedad de Medicina Felina Internacional, pues que han dado estos lineamientos de cómo buscarla. Y entonces, pues la IRIS en su misión por ahí de la década de los 90, pues generaron las directrices para ayudar al clínico veterinario a diagnosticar, comprender y tratar mejor la enfermedad renal tanto de los perros como los gatos, ¿sí? Y pues generar los protocolos o los lineamientos, pautas para el diagnóstico y manejo médico de esta enfermedad, ¿sí? Y lógicamente, pues generar más experiencia sobre lo que es la enfermedad renal de tipo crónico para, pues, comprenderla mucho más. Y no es nada más de la enfermedad renal de tipo crónico, porque hay un grupo de la IRIS que trabaja con la lesión renal aguda, ¿sí? Pero decíamos que estos lineamientos IRIS inician principalmente con fomentar la búsqueda de la enfermedad renal de tipo crónico, considerando ciertas justificaciones que serían los factores de riesgo. Entonces, eso que hacen que un paciente sea más susceptible de tener una enfermedad renal. Entonces, decíamos que es más frecuente encontrar la enfermedad renal de tipo crónica en los gatos que en los perros, que es más común en animales de 6 años, que hay pacientes que tienen predisposición genética, entonces ahora sabemos cuáles son las razas que tienen una mayor probabilidad de tener enfermedad renal de tipo crónico porque tienen esta enfermedad de origen genético. O esos pacientes que tienen una reducción de la masa renal por enfermedades concurrentes, agudas o crónicas que presentan estos pacientes o presentaron, ¿sí? Porque hay pacientes que están en factores geográficos, perdón, que viven en áreas geográficas particulares, como pueden ser donde hay enfermedades transmitidas por vectores, entre las más comunes erliquias, filarias, y hay pacientes que tienen algunas enfermedades, ¿sí? Crónicas que detonan una enfermedad renal. Perdón, como pueden ser la enfermedad cardíaca, como puede ser la enfermedad hepática, como pueden ser enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, enfermedades endocrinas, o bien el uso de fármacos crónicos como los esteroides, o bien la presencia de cálculos urinarios. Y decíamos que hay algunos pacientes que tienen los factores de progresión. Y entonces proteinuria, hipertensión arterial sistémica e hiperfosfatemia y disbiosis, también considerados actualmente un factor de progresión de la enfermedad renal. Les decía que hoy platicaremos principalmente sobre el manejo de la proteinuria y de la hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Y factores complicantes terminales, pues principalmente cuando nosotros encontramos anemia,
cuando encontramos hipoalbuminemia, cuando encontramos alteraciones metabólicas graves, pérdida de peso en los pacientes, ¿sí? Pérdida ponderal, pérdida de la masa muscular, pues entonces me dice que la enfermedad renal pues ya está en una etapa muy, muy avanzada y el paciente tiene una gravedad de enfermedad y probablemente mayor probabilidad de que se muera, ¿sí? Bueno, pero entonces el mensaje aquí es principalmente encontrar los factores de susceptibilidad o encontrar los factores de inicio de enfermedad que me sugieren que el paciente puede tener enfermedad renal de tipo crónico y buscar los factores de progresión y tratarlos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal, pues podemos encontrar pacientes que tienen una enfermedad renal con un cuadro clínico y aquí está la punta del iceberg. Entonces, todos los pacientes que tienen cuadro clínico, pues es bien fácil encontrarlos, ¿sí? Pero hay pacientes que no tienen cuadro clínico y requieren forzosamente de pruebas de laboratorio y algunos de estos ya están azotémicos, ya encuentro la urea y la creatinina elevada, ¿sí? Pero el paciente no tiene signos clínicos, cuando menos graves, ¿sí? Y actualmente, pues tenemos marcadores de la tasa de filtración glomerular, como sería la dimetilarginina simétrica, el SDMA, ¿sí? Entonces, bueno, hay pacientes que no están azotémicos, que solamente tienen elevado el SDMA, y aquí yo metería a los pacientes que son proteinúricos también, porque recuerden que la proteinuria es tanto un marcador de enfermedad renal como un factor de progresión. Entonces, muchos de nuestros pacientes son proteinúricos también crónicos, ¿sí? Son proteinúricos persistentes, ¿sí? Y muchas veces el SDMA ni siquiera se ha alterado, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo los factores, ¿sí? De riesgo, factores de susceptibilidad o factores de inicio de enfermedad, pues inicio con mi protocolo diagnóstico sistemático. Entonces, normalmente lo aplico cuando el paciente tiene más de 6 años de edad o cuando tiene factores concurrentes o enfermedades concurrentes, ¿sí? El paciente debe de estar estable, lógicamente no deshidratado, ¿sí? Hemodinámicamente estable. Normalmente pedimos ayuno de 8 horas de sólidos, no retiramos el agua nunca, solamente ayuno de 8 horas de sólidos, no retirar el agua. Primero se toma la muestra de orina y después se toma la sangre. En ese orden, ¿por qué? Porque a veces tomo la muestra de sangre y el paciente no tiene orina. Y entonces resulta que está azotémico y yo no sé cuál es la densidad urinaria de ese paciente. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo siempre tomar primero la muestra de orina y una vez que tienes la muestra de orina, tomas la muestra de sangre. Estudios a solicitar, urianálisis, perfil bioquímico completo, dimetilarginina simétrica. Si el paciente no tiene azotemia, ¿sí? Si ya está azotémico, pues la verdad es que está de más hacer la dimetilarginina simétrica, salvo que yo tenga ya un paciente que tiene una pérdida de masa muscular muy severa y yo sé que cuando tiene una pérdida muscular muy severa, pues la creatinina no es un buen marcador de la tasa de filtración glomerular. Entonces, por eso dependería yo de la dimetilarginina simétrica para estandarizar o para clasificar al paciente en la etapa de enfermedad renal de tipo crónico. Se realiza también la relación proteinuria-creatininuria y pues bueno, otras pruebas como es la medición de la presión arterial no invasiva y las pruebas complementarias como pueden ser cultivos urinarios, estudios de imagen o estudios ultrasonográficos y algunos otros estudios que ustedes consideren. ¿Sí? Y entonces, en base a todo este proceso diagnóstico, pues bueno, yo voy a evaluar la tasa de filtración glomerular y voy a ver, ¿sí? Si ya hay datos de enfermedad renal, pero recuerden que la prueba, el gol estándar del abordaje diagnóstico para la enfermedad renal es la evaluación de la tasa de filtración glomerular. Y entonces, hacemos esto y en base a eso, pues nosotros vemos si existe esta alteración de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y pues yo puedo darme cuenta en la etapa de la enfermedad como pueda llegar a estar. Por aquí les comentaba ese proceso de hiperfiltración que se produce cuando empiezan a perderse las nefrones funcionales. Entonces hay una etapa de la enfermedad renal donde las nefrones están hiperfiltrando, están tratando de mantener esa tasa de filtración glomerular, ¿sí? A como dé lugar.
pero lógicamente eso genera un mayor desgaste, ¿sí? Genera un mayor desgaste, ¿sí? Del riñón y entonces las nefronas empiezan a perder cada vez más hasta que empiezan ya datos más concretos de enfermedad renal, ¿sí? Pero datos concretos como alteraciones en las pruebas de laboratorio, no tanto signos clínicos. Recuerden que los signos clínicos, el signo clínico más es incipiente, ¿sí? El signo clínico más primario que yo voy a encontrar o más temprano, pues es la poliuria polidipsia, ¿sí? Pero esta se presenta normalmente cuando se tiene aproximadamente una pérdida del 80% de nefronas funcionales, o sea, que tiene menos del 20% de nefronas funcionales. ¿Sí? Lógicamente, si el paciente ya tiene signos clínicos, vómito, halitosis urémica, úlceras orales, por mencionar algunos, pues la tasa de filtración glomerular es mucho menor porque tiene una menor cantidad de nefronas funcionales. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, dependemos del laboratorio clínico. El laboratorio clínico es nuestra herramienta más importante para el abordaje diagnóstico para el paciente con enfermedad renal de tipo crónico. ¿Sí? Entonces necesitamos una serie de equipamientos, una serie de pruebas ya estandarizadas, sistemáticas, que nos van a dar la información de esa tasa de filtración glomerular y de otros parámetros como la proteinuria, ¿sí? Que es muy importante para el abordaje diagnóstico en el paciente con enfermedad renal. Decíamos, siempre tengo yo que evaluar la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y correlacionarla con la etapa de la enfermedad, ¿sí? Y entonces, pues bueno, yo sé que cuando existe azotemia, pues el paciente tiene menos del 25% de nefronas funcionales, ¿sí? Pero hay pacientes que no están azotémicos y si el SDMA está elevado, tiene menos del 60% de nefronas funcionales, pero más del 25% porque el paciente no estaba azotémico. Y decíamos que con respecto a la proteinuria, que la proteinuria no era un marcador de la tasa de filtración glomerular, pero en algunos pacientes con alteraciones de la tasa de filtración glomerular tempranas se presenta la proteinuria, aunque sea también en las tardías, también se presenta, ¿sí? Pero en muchas etapas, pérdidas tempranas de la tasa de filtración glomerular se van a ver reflejadas principalmente porque el paciente es proteinúrico por el proceso de hiperfiltración glomerular. No sucede en todos los pacientes, no sucede en todos los pacientes, pero créanme que hay muchos pacientes que llegan a ser proteinúricos, ¿sí? Y el SDMA está normal, la creatinina también está normal, ¿sí? Y muy probablemente el paciente tiene hiperfiltración glomerular y por eso se está presentando esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Pues encontré factores de progresión. Proteinuria, hipertensión arterial sistémica, la hiperfosfatemia. Muchos de los pacientes llegan a presentar hiperfosfatemia, ¿sí? Antes de una alteración grave de la tasa de filtración glomerular, aunque lo más común es encontrar una hiperfosfatemia severa, ¿sí? Ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, pero en algunos pacientes mucho antes, ¿sí? Bueno, listo, ya está. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre algunos casos. Resulta que este es un paciente gato, macho, doméstico de pelo corto, de 2 años de edad, y el paciente empezó con anorexia y con depresión, tiene vómito intermitente, con 5 días de evolución. El paciente llega al consultorio y está alerta y tiene dolor a la palpación del abdomen craneal. Y específicamente cuando palpamos los riñones en este paciente y hacemos mayor, el paciente se queja, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo palpamos y entonces al paciente le molesta ahí mucho más, ¿sí? Esa zona, específicamente que estábamos palpando los riñones con este paciente, ¿sí? No es una prueba específica de algo, ¿sí? Simplemente nos llama la atención que el paciente tiene molestia a la palpación de los riñones. Entonces, esto es un signo clínico que se llama nefralgia, ¿sí? Le duelen los riñones, le duele esa zona al paciente.
Hacemos un ultrasonido y nosotros encontramos aquí un ligero incremento en el grosor de la pared de la pelvis renal, ¿sí? Ahí estaría en la parte de lo que serían los recesos pélvicos, pero voy a regresar aquí el video y quiero que vean, aquí está el ureter y vean cómo está el incremento en el grosor de esa pared, ¿sí? Es también subjetivo, no hay parámetros específicos, simplemente en mi experiencia, cuando yo veo ese incremento en el grosor de la pared, me sugiere que puede haber pielonefritis, ¿sí? Aquí tengo otro corte y entonces en el otro corte yo veo también hay un incremento en la ecogenicidad de la médula y también veo ese incremento en el grosor de lo que es la pared de la pelvis del riñón, ¿sí? Y se continúa hacia el ureter, como lo observa. Entonces, pues bueno, si yo voy sumando los hallazgos, le duele la palpación, veo engrosamiento de esa parte, pues sospecho que el paciente puede tener pielonefritis, ¿sí? Entonces sospecho que tiene pielonefritis este paciente. Bueno, vamos con las pruebas de laboratorio. En el hemograma no hay cambios importantes, ¿sí? No vemos ningún cambio muy relevante. Tiene una ligera leucocitosis, pero nada es relevante. Pero en el perfil bioquímico nos encontramos que tiene, ¿sí? Una azotemia, tiene 319 de creatinina, ¿sí? Lógicamente no le medimos el SDM a este paciente en este momento, ¿sí? El paciente está azotémico y entonces dices, ok, mira, está azotémico y vamos a ver cómo está la densidad urinaria. Entonces, recuerden, primero tomar la muestra de orina y después la muestra de sangre. La densidad urinaria es de 1.021. Entonces está por abajo del punto crítico. Entonces esto quiere decir que el paciente tiene una azotemia y la azotemia con una densidad urinaria por abajo del punto crítico, 1.035 en un gato, pues me sugiere que la azotemia es de origen renal, ¿de acuerdo? Entonces tiene una azotemia de origen renal. Y bueno, resulta que tiene leucocitos abundantes la orina, eritrocitos abundantes, tiene de 1 a 3 cilindros hialinos y tiene de 0 a 3 células renales por campo, ¿sí? Entonces, este es un punto importante, ¿de acuerdo? Y bueno, no le medimos proteinuria a este paciente inicialmente y tiene una presión arterial de 150 milímetros de mercurio. O sea, por el momento está normal, está prehipertenso, por así decirlo. Entonces, el paciente pues aparenta tener una lesión renal aguda porque es un gato, si ustedes recuerdan, pues relativamente joven, tiene 2 años de edad, ¿sí? Pues jovencito, este paciente, pues tiene 5 días de evolución, este cuadro, no dan datos de otras enfermedades, ya platicamos de los hallazgos que tenemos con el paciente, entonces nosotros pensamos que esta es una enfermedad renal de tipo, perdón, una lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, causas de lesión renal aguda, pues los agrupamos por causas prerrenales, renales y posrenales. Causas prerrenales, pues hipovolemia, deshidratación, disminución del volumen vascular, alteraciones hemodinámicas renales, tromboembolismo. Y la verdad es que no encontramos ningún dato de esto, ¿de acuerdo? Entonces, no es de un origen prerrenal. Renales, pues nefrotóxicos, etilenglicol, aminoglicosinas, tetraciclinas, metales pesados, sulfas, consumo de azucenas o lilis, pero no había historia clínica de eso con el paciente. En el caso de los perros pueden ser uvas o pueden ser pasas. Y nos vamos a las cuestiones infecciosas, bueno, leptospira, pielonefritis, erliquia, Lyme, sepsis, piómetra, inflamatorios, ¿sí? Glomerulonefritis, linfosarcoma, otros como hipercalcemia. Y pues bueno, de aquí lo único, pues platicamos, le duele a la palpación, ¿sí? De los riñones específicamente, tiene nefralgia, vemos un engrosamiento en la pared del de la pelvis del riñón, sospechamos de una pielonefritis, ¿de acuerdo?
Causas posrenales, pues no tiene un cuadro obstructivo, ¿sí? No tiene urolitiasis, no tiene una obstrucción uretral por un tapón uretral, por una estenosis de la uretra, por espasmos de la uretra, por neoplasias, no los encontramos, ¿sí? Entonces, solicitamos que nos hicieran un análisis del sedimento urinario, una citología del sedimento urinario, y entonces encontramos que había bacterias, hicieron una tinción de Gram y encontraron que había Gram negativo, bacterias de tipo Gram negativo. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Resulta de que se realizó un urocultivo y pues tenía más de 100,000 unidades formadoras de colonias bacterianas por mililitro de E. coli. ¿Sí? Entonces, pues se confirma la infección, ¿sí? Pero nosotros, lógicamente, estos resultados del urocultivo positivo llegaron 3 días después, ¿sí? Pero nosotros con esta citología dijimos, mira, tiene nefralgia, tiene engrosamiento de la pared, de la pelvis del riñón, ¿sí? Y trae azotemia de origen renal, trae abundantes leucocitos con presencia de bacterias en el sedimento urinario y resulta que tiene un Gram negativo, lo más probable es que traiga una pielonefritis. ¿Sí? Gram negativo, la bacteria más común es la E. coli. ¿De acuerdo? Pues bueno, listo, ya está. Entonces el paciente, pues empezamos con un manejo médico, se hospitalizó, una terapia de líquidos con solución Harman, empezamos con un pradofloxacino, una quinolona, una terapia analgésica, buprenorfina. El paciente estaba anoréxico, recuerdan, entonces empezamos con un soporte para estimular el apetito con mirtazapina, ¿sí? Y empezamos con una dieta urinaria. En los pacientes con lesión renal aguda nunca manejamos una dieta para enfermos renales. Entonces, a este paciente le dimos una dieta urinaria, no una dieta para enfermos renales porque tiene muy poca proteína y entonces estos pacientes requieren más proteína para sanar, porque recuerden que estoy trabajando con un paciente con lesión renal aguda. El paciente a los pocos días mejoró de estado de ánimo, empezó a comer por sí solo y pues bueno, después a los 5 días el gato ya estaba insoportable en el hospital y lo mandamos a su casa. ¿Sí? Bueno, lo mandamos a su casa y pues hicimos una evaluación de este paciente posteriormente. Recuerden, aunque el paciente se vea clínicamente muy bien, denle seguimiento, ¿sí? Entonces nosotros le dimos seguimiento el día 18, el día 30 y el día 100, ¿sí? Bueno, entonces nuestro paciente el día 1, el día de alta, se fue con 281 de creatinina, ¿sí? Está azotémico y la azotemia es de origen renal porque la densidad urinaria está bajo de 1.035, en este caso está en 1.021. Le medimos la proteinuria a este paciente y trae una proteinuria de 1.6. Lógicamente el cultivo fue positivo a E. coli y la presión arterial se mantuvo normal, no está hipertenso. El día 18, ¿sí? Regresó y el paciente sigue azotémico. Un poquito bajó la creatinina, pero sigue azotémico. Ahora 225, la densidad urinaria está en 1.018, la proteinuria sigue proteinúrico en 1.2, el cultivo ya es negativo, ¿sí? Ya es negativo en este paciente. Bueno, no está hipertenso. El día 30, el paciente, ¿sí? Perdió 100 gramos, se fue con 5.8 kilos, aquí ya regresó con 5.7. La creatinina está en 210, sigue azotémico este paciente, ¿sí? Sigue azotémico, la azotemia sigue siendo de origen renal y bajó la proteinuria, pero está en 0.8, sigue estando proteinúrico, arriba de 0.4 en un gato, ¿sí? Es proteinúrico franco. ¿Sí? El urocultivo sigue siendo negativo y su presión arterial está normal. Bueno, entonces, desde el día 18, porque el día 1 se fue azotémico, ¿sí? El día 18 sigue azotémico, pues para mí ya es un enfermo renal de tipo crónico y está en un estadio 2 de la enfermedad renal de tipo crónico. Lo confirmo en el día 30,
estadio 2 de la enfermedad renal de tipo crónico, es proteinúrico normotenso, ¿sí? Porque el paciente no está hipertenso. Entonces tengo un paciente en un estadio 2 de la enfermedad renal crónica, proteinúrico, está proteinúrico y está normotenso porque no está hipertenso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, resulta de que pues hay pacientes que pueden estar así hasta por 3 meses. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucedió. Resulta que en el día 100, 3 meses, pasadido de 3 meses, pues el paciente sigue azotémico, ¿sí? La azotemia es de origen renal, sigue proteinúrico, el urocultivo sigue siendo negativo y la presión arterial está normal. Entonces, 100%, el paciente es un enfermo renal de tipo crónico, sigue estando en un estadio 2, proteinúrico, normotensivo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué yo encuentro? Pues un paciente con enfermedad renal de tipo crónico y aparte tiene un factor de progresión que se llama proteinuria, ¿sí? No está hipertenso, el fósforo estaba normal, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de riesgo que aquí encontramos en este paciente principalmente es la proteinuria. Y la proteinuria, pues es un mediador de la enfermedad renal de tipo crónico, ¿sí? Es un marcador. Si el paciente no estuviera azotémico y solamente por tener esta proteinuria persistente, para mí es enfermo renal de tipo crónico, ¿sí? Lógicamente, yo tengo otro marcador de la tasa de filtración glomerular que es la dimetilarginina simétrica, ¿sí? Si el paciente estuviera con la creatinina normal, o sea, no azotémico, pues yo le hubiera medido el SDMA, ¿de acuerdo? Pero en este caso está azotémico y ya no le veo el objeto de medir el SDMA para nada. O sea, yo ya no necesito medir ese analito. ¿Por qué? Pues porque ya está azotémico. Tiene pérdida de más del 80% de nefronas funcionales. Bueno, más del 75%, pero realmente era más, ¿sí? Más del 75% de nefronas funcionales, porque está azotémico. Pero vean cómo está proteinúrico aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces es un mediador de la enfermedad renal de tipo crónico. Entonces, bueno, en base a los criterios de la IRIS, nosotros evaluamos el paciente, como les decía, está en 220 promedio de creatinina en las 3 mediciones que tiene. Y entonces, pues para nosotros en un gato, ¿sí? Gato con 2 mediciones consecutivas, pues está. Es más, este gato tiene 3, está en un estadio 2, no medimos el SDMA, no tiene objeto, ¿sí? Está proteinúrico, ¿sí? Franco, porque está arriba de 0.4. La proteinuria en este paciente estaba en 1.2, 0.8, 0.9 bajó, pero está arriba de 0.4. Entonces el paciente es proteinúrico, el fósforo está normal y la presión arterial está normal. Por eso es que este paciente tiene una enfermedad renal de tipo crónico en estadio 2, proteinúrico, normotenso. ¿De acuerdo? Bueno, diagnóstico ya establecido, enfermo renal en estadio 2, proteinúrico, no hipertenso. O enfermedad renal crónica en estadio 2, proteinúrica, no hipertensiva. ¿De acuerdo? Ese es mi diagnóstico correcto. Bueno, lógicamente, si el paciente está así, pues ya es un enfermo renal de tipo crónico, pero tiene un factor de progresión. Entonces, simplemente la enfermedad renal progresa de un estadio 2, va a progresar a un estadio 3 y posteriormente a un estadio 4. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer algo para que no me progrese, para que no brinque al 3 y luego al 4. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo que siempre hacemos con los pacientes que tienen, ¿sí? Proteinuria es, ahora sí, una dieta para enfermos renales, ¿sí? Ácidos grasos y en este caso, perdón a Dermovet, pero tengo esta transparencia del telmisartán para gatos, ¿sí? Semintra, ¿sí? Perdón, ¿sí? Perdón, Dermovet, ¿de acuerdo?
que es el medicamento que nosotros en México tenemos en una presentación para gatos, ¿sí? Porque vienen en solución. Ustedes van a tener el producto este de Dermovet, que sirve para perros y para gatos también, ¿sí? Bueno, entonces, este paciente necesita que controlemos la proteinuria. ¿Y cómo se controla la proteinuria? Disminuyendo la cantidad de proteínas en la ingesta, ¿sí? Aparte, esta dieta tiene ácidos grasos omega 3, ¿sí? Suplementos de ácidos grasos omega 3 y lógicamente un vasodilatador, en este caso telmisartán, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con el telmisartán a partir del día 100 y pues resulta de que, vean, para el día 180, la proteinuria que estaba en 0.9 bajó a 0.4. Telmisartán, ácidos grasos omega 3 y dieta para enfermos renales, ¿sí? La tasa de filtración glomerular mejoró un poquitito, ¿de acuerdo? Mejoró un poquitito, pero sigue siendo un estadio 2. ¿Recuerden? Sigue siendo un estadio 2, pero ahora vean cómo la proteinuria se controló y entonces bajó un poquito, ¿de acuerdo? Bajó más del 50, bueno, el 50%, un poquito más del 50%, ¿de acuerdo? Pero es un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 2. ¿Ok? Bueno, entonces este paciente, pues es un enfermo renal crónico que lo hemos mantenido a largo plazo, le hemos dado seguimiento, lo evaluamos cada 4 meses, sigue con su dieta para enfermos renales, ahora ya manejamos un quelante de fósforo también, ¿sí? Carbonato de calcio para este paciente, suplementamos potasio y lógicamente sigue con su telmisartán y con su suplemento de ácidos grasos omega 3. Bueno, muy bien. Entonces, la enfermedad renal crónica es progresiva. Recuerden eso es algo bien importante. Por eso mis protocolos diagnósticos tienen que estar sistemáticamente bien desarrollados para que yo tenga la información necesaria para tener claro en qué etapa de la enfermedad renal crónica se encuentra mi paciente. Y yo así puedo hablar de pronóstico con el propietario y también pues saber cuáles van a ser los procesos terapéuticos que yo voy a trabajar con estos pacientes. ¿Sí? Recuerden que la proteinuria pues es un factor de progresión sumamente importante, ¿sí? Entonces, la proteinuria, como decíamos, se presenta principalmente porque en ese riñón que está enfermo se empiezan a filtrar las proteínas a nivel del glomérulo. Entonces, se filtran las proteínas a nivel glomerular, como ya lo platicamos, y al filtrarse, posteriormente tienen que reabsorberse a nivel del túbulo, si ustedes recuerdan eso. Entonces, de forma normal, se filtran proteínas de bajo peso molecular y mediano peso molecular, ¿sí? En los pacientes que tienen glomerulonefritis, pues en esos pacientes se filtran proteínas de alto peso molecular. Pero bueno, normalmente el paciente con hiperfiltración glomerular se filtran de bajo peso molecular, de mediano peso molecular y posteriormente esas proteínas son reabsorbidas a nivel de los túbulos, ¿sí? Pero cuando el paciente tiene, ¿sí? Hiperfiltración glomerular, se filtran más proteínas de lo normal y entonces ahora ya no le da tiempo a ese túbulo de reabsorber todas esas proteínas. Y muchas de estas proteínas detonan un proceso inflamatorio. Y al detonar un proceso inflamatorio con estos pacientes, pues entonces se inflama lo que es el epitelio siempre del túbulo. Y al inflamarse este epitelio, pues se daña el túbulo y viene la pérdida de las nefronas funcionales. Si se daña el túbulo, se pierde toda la nefrona. Y entonces en ese momento se empiezan a perder las nefronas. Por eso es que si hay proteinuria persistente, ¿sí? Hay pérdida de las nefronas. Y si hay pérdida de las nefronas, pues hay progresión de la enfermedad renal crónica. Y lógicamente una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Sí?
Esto es lo que platicamos de los pesos moleculares de las proteínas, que normalmente en un riñón se filtran las proteínas de bajo peso molecular y de mediano peso molecular, pero se reabsorben a nivel del túbulo. Pero cuando hay daño glomerular o una alteración tubular, ¿sí? Entonces empiezan a filtrar más y ya no le da tiempo al túbulo de reabsorber y entonces se genera esa inflamación, ¿sí? Del túbulo. O bien cuando hay daño glomerular, una glomerulonefritis, pues hay un proceso ya de daño del glomérulo y lógicamente también del túbulo, ¿sí? Pero decíamos que hay muchas enfermedades que generan proteinuria, como todo lo que es inflamatorio. Entonces, muchas enfermedades infecciosas como Ehrlichia, Leishmania, filarias y muchas otras enfermedades que ustedes ven ahí, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, dermatopatías crónicas, atopia, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis crónica, osteoartritis, lupus eritematoso sistémico, pénfigo, ¿sí? Dermatopatías inmunomediadas, algunas enfermedades misceláneas como hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, neoplasias, infecciones bacterianas como endocarditis, pielonefritis, piómetra, piodermas, poliartritis, enfermedad parodontal o enfermedades endocrinas como Cushing, diabetes, acromegalia, hipertiroidismo, o bien el uso crónico de corticosteroides, pues puede generar, ¿sí? Proteinuria. Entonces, no siempre hay hiperfiltración glomerular específicamente, sino puede haber un proceso inflamatorio, ¿sí? O una alteración funcional que genera que exista la proteinuria. Y al haber proteinuria, pues hay inflamación del túbulo y pérdida de esas nefronas funcionales, ¿sí? Lo más común es hiperfiltración glomerular, pero también hay procesos inflamatorios e infecciosos, ¿sí? No se les olvide todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces, pues viene la proteinuria y viene la esclerosis glomerular y viene la pérdida de las nefronas funcionales. Por eso es que es tan importante que nosotros en nuestras pruebas rutinarias, pues realicemos el ratio proteinuria-creatinuria y determinemos si la proteinuria es persistente. Normalmente consideramos que un paciente es proteinúrico a partir de que tiene una ratio proteinuria-creatininuria mayor a 0.4 en un gato y mayor a 0.5 en un perro. Pero sabemos que hay un rango que le llamamos proteinuria limítrofe o borderline, ¿sí? Que es entre 0.2 y 0.4 para los gatos y entre 0.2 y 0.5 para los perros. Actualmente sabemos que estos pacientes, si la proteinuria es persistente, si yo repito el estudio y sigue estando proteinúrico, ¿sí? Aunque sea de forma limítrofe, pues es un paciente que ya es proteinúrico, pero poquito, ¿sí? Y entonces este tipo de pacientes ya es considerado también como un paciente proteinúrico y sería bueno, sería recomendable buscar la causa de la proteinuria. Si hay una enfermedad infecciosa, tratar la enfermedad infecciosa, ¿sí? O bien la enfermedad endocrina, la enfermedad cardíaca, ¿sí? X, ¿de acuerdo? Si solamente tiene hiperfiltración glomerular, pues bueno, también, y hay que tratar tanto las enfermedades misceláneas, inflamatorias, la hiperfiltración glomerular, pues ya porque esta proteinuria es un factor de progresión, así sea un paciente limítrofe, ¿sí? Porque la proteinuria genera mayor mortalidad. Entonces, cuando el paciente es proteinúrico, pues se muere mucho más rápido que un paciente que no es proteinúrico. Pero los pacientes proteinúricos limítrofes o borderline también se mueren más rápido que los pacientes que no son proteinúricos. ¿Sí? Y recuerden que muchos pacientes tienen hipertensión arterial sistémica. Y ya platicamos de los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial sistémica. Y entonces la hipertensión arterial sistémica, pues también es un factor de progresión. ¿Sí? En muchos de los pacientes, esa hipertensión arterial pues puede estar relacionada con enfermedad renal de tipo crónico, aunque sabemos que hay otras enfermedades como las enfermedades endocrinas, la enfermedad cardíaca, también como causas de hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Y resulta que los pacientes que tienen hipertensión arterial, pues
llegan a tener lesiones en los órganos diana, ¿sí? En el sistema nervioso central, ¿sí? En los ojos, en el corazón y en el riñón. Lo más común que generan es proteinuria. ¿Sí? Aparte de la esclerosis en vasos sanguíneos que se llega a presentar. Pero entonces, regreso al riñón y entonces muchos pacientes son proteinúricos porque tienen hiperfiltración glomerular, pero algunos pacientes son proteinúricos porque tienen hipertensión arterial sistémica. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces hay que buscar. Y cuando tengo un paciente con enfermedad renal que lleva la tasa de filtración glomerular, que ya sé que sí es proteinúrico, ¿sí? Que sí es hipertenso, que sí tiene hiperfosfatemia, bla, 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 pues yo tengo un arsenal de productos que son extremadamente útiles para como herramientas terapéuticas para el paciente con enfermedad renal, ¿sí? Y entonces tengo muchas herramientas cómo tratarlos. Y actualmente ustedes, de la mano de la compañía Dermovet, pues van a tener un producto específico para el manejo de esta proteinuria y de la hipertensión arterial en los pacientes. Normalmente, los factores de progresión, como la proteinuria, como la hipertensión arterial sistémica, pues primero tratamos la causa primaria, ¿sí? Si encuentro la causa primaria y la puedo tratar, pues la trato, ¿de acuerdo? Pero también trato la misma proteinuria, ¿sí? Y la proteinuria se trata con dietas renales. Normalmente los cambios los voy a ver hasta los 45 días, pero a mí me gusta trabajar inicialmente también con los vasodilatadores. Y yo podría trabajar con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí? O con los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, como es el termisaltán o bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Bueno, como es el amlodipino, principalmente en los gatos. Si yo tengo un paciente que tiene una hipertensión arterial sistémica por arriba de 180 milímetros de mercurio, sistólica, sí, de presión sistólica, inmediatamente empezamos a trabajar con amlodipino, ¿de acuerdo? Perros y gatos, mucho más con los gatos, pero con los perros también, ¿de acuerdo? Pero bueno, presión por abajo de esos niveles, trabajo principalmente con un telmisartán, principalmente. Lógicamente, coadyuvantes como los suplementos con ácidos grasos omega 3 y los quelantes de fósforo. ¿Sí? Y entonces, pues resulta que muchos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ya lo platicamos, pueden tener esa activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Pero muchos pacientes tienen hiperfiltración glomerular solamente y algunos pacientes llegan a tener hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Entonces, pues puede estar justificado el uso de un vasodilatador como el telmisartán para el manejo de estos dos factores de riesgo, factores de progresión, ¿sí? Y normalmente, pues resulta de que, pues, el riñón, cuando está en una pérdida inicial de nefronas funcionales, pues puede generar ese proceso de hiperfiltración glomerular y esto lo hace generando una vasoconstricción, ¿sí? Del vaso aferente y eferente. Pero cuando lo hace del eferente principalmente se incrementa la presión arterial, perdón, se incrementa la presión glomerular. Y al incrementarse la presión glomerular, se incrementa la presión a este nivel y genera que exista una mayor hiperfiltración. Entonces sobreviene la hiperfiltración glomerular y por lo tanto viene la proteinuria, ¿sí? Entonces, pues resulta que los pacientes tienden a estar proteinúricos, ¿sí? Entonces, la verdad es que pues esto se ha entendido durante muchos años y se ha trabajado mucho con algunos medicamentos y los primeros que se ensayó esto, con los que se trabajó, son con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, el más común es el benacepril, entonces, pero pues también tenemos el enalapril, ¿sí? Entonces son los más comunes. Entonces con los IECAS, pues se trabajó mucho esto y pues bueno, pero pues recientemente tenemos al telmisartán como un ARA y pues es una alternativa, ¿sí? A diferencia de los IECAS.
Personalmente, yo he visto menos pacientes que se tornan azotémicos. Un problema con los pacientes que les administramos un IECA es que muchos de estos pacientes se tornaban azotémicos, ¿sí? Con el telmisartán, la verdad es que este efecto no es tan frecuente. Sí se llega a presentar, pero no es tan manifiesto como con los IECAs, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se han combinado, hay un producto muy famoso en Europa que contiene benacepril y pues es con el que más se ha estudiado esto y pues se ha comparado el efecto del termisartán con el benacepril y se ha visto que pues sumamente útil también para el manejo de los pacientes proteinúricos. ¿Sí? Entonces, se ha trabajado también en los pacientes con hipertensión arterial sistémica, siempre y cuando yo se los recomendaría que la presión arterial sistólica no fuera mayor a 180. Cuando tiene una hipertensión severa, yo trabajo principalmente con un amlodipino, ¿sí? Con un bloqueante de los canales de calcio en estos pacientes. Pero si está por abajo de 180, pueden trabajar muy bien con un telmisartán y la verdad es que disminuirá mucho la hipertensión arterial. Lógicamente necesita tiempo. Se puede llevar hasta 2 o 3 semanas en que la presión arterial empiece a normalizarse. La verdad es que tengo que entender que la hipertensión arterial es un proceso crónico, no es agudo en la mayoría de las ocasiones. Entonces, es un proceso crónico y necesita tiempo y es gradual para que esto vaya disminuyendo y llevando al paciente a sus valores de normalidad de ser posible. ¿Sí? Lógicamente, cuando hablamos de proteinuria, recuerden que la proteinuria debe ser persistente. Tengo que hacer 2 evaluaciones al menos de el ratio proteinuria-creatininuria, encontrar que la proteinuria es persistente y recuerden que los pacientes que tienen un estadio avanzado de la enfermedad renal crónica, por lo tanto es súper importante medir la tasa de filtración glomerular en los pacientes que están en estadio 2, perdón, 3 y 4 de la enfermedad renal crónica, según los criterios de la IRIS, pues resulta de que probablemente ya no son tan proteinúricos, porque ya hay menos nefronas funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, para que haya proteinuria se necesitan nefronas. ¿Sí? Entonces, la proteinuria va a ser mucho más evidente, mucho más dramática en los pacientes en estadio 1 y 2 de la enfermedad renal crónica, no tanto en los estadios 3 y 4. ¿De acuerdo? Eso es un punto a considerar. Número 2. Recuerden que si nosotros utilizamos un medicamento para controlar esta hiperfiltración glomerular, pues el efecto que yo quiero ver es que disminuya la proteinuria. Entonces disminuye la proteinuria. ¿De acuerdo? Debe de disminuir. Lógicamente, si el paciente está hipertenso, también debe de entrar a una normotensión, ¿sí? Pero recuerden que pues, esto puede llevarnos hasta 2 semanas. Ok. En muchas ocasiones resulta de que lo único que encuentro yo en el sedimento urinario es leucocitos. Leucocitos, leucocitos, y hago cultivo y sale negativo. Consideren que los pacientes que tienen este tipo de problemas, ¿sí? Solamente leucocitos, pero no hay cultivos positivos, puede ser que sean proteinúricos, ¿sí? Entonces, consideren eso. Esto es algo bien común que a veces llega a presentarse. Le hacen urianálisis a los gatos, ¿sí? Principalmente, bueno, también a los perros, ¿eh? Urianálisis a perros y gatos y encuentran leucocitos y dicen infección, inflamación. Es solamente inflamación, ¿sí? Pero hagan cultivo y si sale negativo, chequen cómo está el ratio proteinuria, creatininuria con estos pacientes. Siempre ese cultivo es importante para ver, ¿sí? Determinar o bien descartar de que exista una infección de tracto urinario. ¿De acuerdo? Y listo. Cuando yo tengo toda esta información, pues la verdad es que ahora sí yo estoy perfectamente ya, ¿sí? Trabajando en equipo con mis pacientes y lógicamente con los propietarios de los pacientes y ahora sí podemos empezar a tratar de que este paciente mejore. Y la verdad es que mi experiencia cuando hacemos este tipo de manejos, los pacientes viven durante varios años, ¿sí? Con una muy buena calidad de vida. Y cuando no lo hacemos o ya es tardío, pues la verdad es que los pacientes llegan a fallecer en poco tiempo, ¿sí?
porque volvemos, la proteinuria es un factor de progresión, entonces la proteinuria siempre está ahí junto con la hipertensión arterial, junto con la hiperfosfatemia, junto con la disbiosis, como factores de progresión. Y entonces la enfermedad renal va progresando, va progresando, va progresando, hasta que vienen los factores terminales y platicamos que eran los pacientes que tenían anemia, hipoproteinemia. Y entonces esos pacientes pues ya están muy cerca de fallecer. ¿Sí? Entonces, la verdad es que siempre hay que buscar estos factores de progresión y es algo que necesitamos aprender a trabajar con estos factores, ¿sí? En su detección y en su manejo médico. Y pues bueno, aquí tienen al paciente. Voy a disminuir esto de aquí un poquitito y vean cómo ya lo llevamos hasta, nos quedamos en el día 100, el día 210. Entonces, este paciente sigue con su alteración renal, sigue con su enfermedad renal crónica en estadio 2, ¿sí? Proteinúrico, pero ya ha disminuido gradualmente esa proteinuria, como lo llegan a observar, ¿sí? Ya no es dermotenso, no volvió a presentar una infección de tracto urinario y vean cómo la proteinuria va disminuyendo lentamente, ¿sí? Y pues realmente no cambió mucho su alteración de la tasa de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Entonces, manejo a largo plazo con los pacientes. Siempre consideren que estos pacientes pueden tener una calidad de vida y una sobrevida muy importante. Ok, y aquí tienen este chiquitín, que la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia con él y pues bueno, sigue siendo nuestro paciente hasta este momento. Eh, Creo que tenemos tiempo, podemos platicar otro paciente. Bueno, este es un gato macho de 3 años, es un gato doméstico pelo corto, ¿sí? Tiene 3.6 kilos de peso, con una condición corporal de 5 de 9, es normal. Y tiene polaquiuria con 3 días de evolución, tiene estranguria de 24 horas, ¿sí? Y tiene depresión. Al examen físico, cuando llega el paciente, tiene dolores en el abdomen, ¿sí? Principalmente en el abdomen caudal, y a la palpación notamos la vejiga plétora, dolorosa. Y entonces, pues el paciente tiene una clásica obstrucción urinaria y pues en las pruebas de laboratorio tiene una azotemia renal severa y pues tiene 529 de creatinina. Entonces, la azotemia es muy, muy grave con este paciente. Hicimos algunas maniobras de desobstrucción, el paciente ahí lo ven estable. Pues bueno, pero antes lógicamente hicimos rayos X, ultrasonido, urinálisis y pues bueno, nos encontramos que la vejiga está plétora, no vemos evidencia de cálculos urinarios radiopacos, ¿sí? Tampoco había radiolúcidos. Le hicimos ultrasonido y nos encontramos ahí un tapón urinario en la uretra. Pueden ver cómo está alojado ahí el taponcito urinario. Vean cómo está distendiendo, ¿sí? La uretra un poquitín y hacemos una ligera presión de la vejiga y entonces metemos un poquito de orina hacia la uretra y luego la soltamos esa presión y vean cómo sale como por succión un pedacito de ese tapón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el paciente, pues hicimos algunas maniobras de desobstrucción, pero pues resulta de que el paciente, pues al día 3 primero tenía 500 y fracción de creatinina. Al día 3 ya disminuyó a 240, ¿sí? La creatinina. Lógicamente no hicimos SDMA. La creatinina estaba elevada, o sea, tiene azotemia y la densidad urinaria es abajo del punto crítico, 1.025, o sea que la azotemia es de origen renal. No tenía objeto medir el SDMA, como les comento, es proteinúrico 1.5, ¿sí? El paciente tiene un diagnóstico de una cistitis idiopática y generó ese tapón urinario y por eso se obstruyó, ¿sí? La presión arterial es normal. Bueno, entonces el paciente lo dimos de alta y al mes hicimos una evaluación de su tasa de filtración glomerular y el paciente ya está normal, ya no está azotémico. Ahora sí medimos el SDMA porque tengo antecedentes de una posible lesión renal aguda y el SDMA está en 13, ¿sí? La densidad urinaria está en 1.030,
pero el paciente estaba comiendo dietas húmedas, entonces para mí esto es relativamente normal, pero sigue proteinúrico de 1.2, el urocultivo es negativo, no es hipertenso. En el día 64, ya 2 meses después de su primer problema, el paciente tiene normal la creatinina, 135, y resulta de que pues ya está empezando a comer croquetas y vean cómo ya está en 1.037, ¿sí? Dietas secas son croquetas para nosotros, ¿sí? Bueno, sigue proteinúrico, el SDMA sigue normal, ¿de acuerdo? El urocultivo es negativo, la presión arterial está normal. Y para el día 115, o sea, ya llevamos poco más de 3 meses, el paciente sigue no azotémico, el SDMA está normal, ¿sí? O sea, la tasa de filtración glomerular está normal, la densidad urinaria está ahí en el borde, o sea, la verdad, nada grave, pero lo importante es que sigue proteinúrico normalmente. Este paciente está proteinúrico, ¿sí? Entonces, listo. Este paciente tiene este factor de progresión, sigue estando proteinúrico. Entonces, para mí ya es un paciente con un estadio 1 de la enfermedad renal crónica porque el SDMA está normal, ¿sí? Porque no está azotémico, lógicamente, ¿sí? Pero tiene proteinuria crónica y él está normotenso, ¿de acuerdo? Entonces es un estadio 1 proteinúrico normotenso. Y nuevamente, pues el paciente tiene factores de progresión. Tiene esos factores de progresión, que es la proteinuria, y pues lógicamente, si yo no trabajo con este paciente, pues va a empezar con una disminución de la tasa de filtración glomerular y lógicamente va a progresar hasta la muerte. Ahora es un enfermo renal porque es un proteinúrico crónico, ¿sí? Bueno, el paciente considero que tiene una hipertensión glomerular, tiene una hiperfiltración glomerular y por eso es que el paciente tiene proteinuria, ¿sí? Entonces, no está azotémico, el SDMA no está elevado, pero vean, está proteinúrico. Nuevamente, insisto, la proteinuria no mide la tasa de filtración glomerular, pero yo sospecho que cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular debido a una pérdida de nefronas funcionales no grave, viene esa hipertensión glomerular o hiperfiltración glomerular que genera proteinuria, ¿sí? Ok, bueno, pues ya está. Entonces, aquí está mi paciente y pues iniciamos con una dieta para enfermos renales, empezamos con un vasodilatador, ¿sí? Con telmisartán y con ácidos grasos omega 3. Y entonces vean cómo va disminuyendo esa proteinuria, va controlándose esa hiperfiltración glomerular, esa excreción de proteínas se controla y entonces esto me va a ayudar a que esa enfermedad renal de tipo crónico progrese mucho, pero mucho más lento, ¿sí? Ese es el objetivo. Vean hasta cómo disminuye un poquito la creatinina, ¿sí? En algunos pacientes que nosotros hemos trabajado con los IECAS, pues hemos encontrado que algunos pacientes se tornan azotémicos. Y entonces digo, bueno, pues es normal, pues le estoy dando un IECA, ¿sí? Pero en el caso del telmisartán, la verdad es que nosotros no lo vemos tan frecuente ese efecto, ¿sí? Bueno, entonces nuevamente el manejo de los factores de progresión, control de la causa primaria, dieta para enfermos renales, vasodilatadores, principalmente el uso de telmisartán en estos casos, suplementos con ácidos grasos omega 3 y si es necesario, pues quelantes de fósforo. Nosotros trabajamos mucho con carbonato de calcio. ¿Sí? Recuerden que la proteinuria, pues me sirve a mí para subestadificar el estadio de la enfermedad renal crónica. Los pacientes pueden estar en estadio 1, 2, 3, 4 de la enfermedad renal crónica y esto puede subclasificarse como no proteinúricos, proteinúricos limítrofes o borderline, punto 2 a punto 5 para perros, punto 2 a punto 4 para gatos y arriba de punto 5 para perros es un proteinúrico franco, al igual que arriba de punto 4, ¿sí?
en el caso de los gatos, son proteinúricos francos. Importantísimo, recuerden repetir, ¿sí? 2 semanas, 3 semanas, un mes, repetir. Y si sigue proteinúrico el paciente, pues consideren que es un proteinúrico crónico, ¿sí? Y bueno, pues lógicamente, pues se ha visto la importancia de esas proteinurias borderline, como les comentaba, estos que salen aquí en este rango, ¿sí? Entonces, muchos de esos pacientes ya son proteinúricos poquito, muy poquito, ya están excretando proteínas. Lógicamente, si nosotros empezamos a trabajar con estos pacientes de forma justificada, con las pruebas de laboratorio que hicimos, con la repetición de estas pruebas de laboratorio, pues ya estamos trabajando con esa hiperfiltración glomerular y lógicamente disminuirá la proteinuria, ¿sí? Bueno, entonces aquí se demostró en este trabajo, pues relativamente reciente, publicado, ¿sí? 2024. Es más, creo que salió publicado, si no me recuerdo, este año, 2025, porque este es el Early View, ¿sí? Bueno, entonces se ha visto que los pacientes que tienen proteinuria limítrofe, pues pueden tener enfermedad renal, hipertiroidismo, triaditis, algunas neoplasias, ¿sí? Y algunas otras causas de proteinuria en el caso de los gatos, ¿sí? Pero se aplica también esto para los perros. La verdad es que nosotros también hemos trabajado mucho esto y hemos visto que pueden haber muchos pacientes proteinúricos. Bueno, este es un trabajo con perros, ¿sí? Este es un trabajo con 21 casos. Vean, aquí están los 21 casos y pues diferentes edades, diferentes sexos, diferentes condiciones corporales y diferentes diagnósticos: linfosarcoma, pielonefritis, urolitiasis, nefrolitiasis, enfermedad valvular degenerativa, erliquia, leucemia, ¿sí? Enfermedad valvular degenerativa, hipotiroidismo, enfermedad valvular degenerativa, cardiópatas, un paciente que tiene un carcinoma de células transicionales que genera obstrucción uretral, pacientes con osteoartritis, con 2 cirugías previas, nefrolitiasis y atopia, enfermedad valvular degenerativa. No, este es un gato, perdón, con peritonitis infecciosa, un gato perdón, este es perro con enfermedad renal crónica, atopia, linfosarcoma, ¿sí? No es cierto, perdóneme, ¿sí? Los que están en gris son gatos y los blancos son perros, ¿de acuerdo? Los que están en gris son gatos y los que están en blanco son perros. Enfermedad renal crónica en el caso del perro, atopia, linfosarcoma, gingivitis inmunomediada, anemia hemolítica reincidente y pielonefritis. Bueno, muy bien, listo. ¿Qué encontramos? Pues bueno, que el 83% de nuestros pacientes fueron proteinúricos, ¿sí? Que encontramos pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular disminuida, ¿sí? Pero solamente el 22% de nuestros casos tenían azotemia. El 78% no eran azotémicos, ¿de acuerdo? Solamente 7 casos de esos 21 presentaron un SDMA mayor a 7. Algunos pacientes tenían proteinuria limítrofe, ¿ok? Bueno, entonces, pacientes con signos clínicos característicos, pues solamente uno. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con los factores de riesgo de estos pacientes, pudimos ver cómo fueron progresando. Y vean cómo hubo pacientes que no hicieron lo que nosotros les dijimos a los propietarios, y entonces este que era proteinúrico limítrofe subió a estadio 1 porque ya se presentó lo que es una elevación del SDMA, ¿sí? O sea, ya con evidencia de alteración de la tasa de filtración glomerular. Otro paciente con proteinuria limítrofe inclusive brincó hasta el estadio 2, ¿sí? Un paciente que no tenía ni proteinuria severa, ¿sí? Ni tenía proteinuria borderline, ni tenía alteración de la tasa de filtración glomerular,
empezó a ser proteinúrico, pero es que no había justificación de darle tratamiento. Y algunos pacientes que tenían proteinuria, ¿sí? Ya marcada, regresaron a ser proteinúricos limítrofes. ¿Ok? Entonces, vean cómo se mueven los pacientes. Y entonces esto va a ser lo que ustedes van a empezar a ver en sus poblaciones, cómo empiezan a mejorar o algunos pacientes que no hacen lo que nosotros les pedimos o bien que tienen una enfermedad muy grave, pues empiezan a progresar esas enfermedades, ¿sí? Y esta es la historia de muchos de nuestros pacientes. Bueno, importante, cuando nosotros entendemos bien la enfermedad renal, ¿sí? Y buscamos esas piezas claves en el proceso diagnóstico y en el proceso terapéutico, pues realmente podemos tener claro cuál es, ¿sí? La situación de cada uno de nuestros pacientes. Cada uno de nuestros pacientes, pues es único, cada uno de nuestros pacientes implica un análisis y cada uno de nuestros pacientes implica entender, ¿sí? Cuál es su situación particular. Hay otros factores de riesgo, como puede ser la hiperfosfatemia, que platicaremos en alguna otra ocasión, y actualmente también la disbiosis, que genera un proceso inflamatorio, ¿sí? Por una inflamación a nivel intestinal, y pues esta disbiosis favorece la formación de toxinas urémicas, pero también genera inflamación. Y entonces la inflamación genera proteinuria, y en estados más alterados, pues se presenta la mayor producción de toxinas urémicas, y por lo tanto, un agravamiento de la tasa de filtración glomerular y, lógicamente, de la enfermedad renal de tipo crónica. ¿Sí? Y pues bueno, eh, creo que eso es lo que yo tengo para ustedes, para platicar sobre lo que sería el uso de el telmisartán en el manejo de los factores de progresión de la enfermedad renal crónica. Estos factores súper importantes de detectarlos, ¿sí? La proteinuria y la hipertensión arterial crónica, y al tratarlos, pues la verdad podemos hacer que nuestros pacientes tengan una mayor sobrevida y que tengan muy buena calidad de vida. ¿Sí? Entonces, en resumen, comprender la enfermedad renal crónica, importantísimo, el médico tiene que comprenderlo muy bien y lógicamente después informar al propietario y hacer que el propietario también entienda la situación del paciente y la necesidad de un diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Estadificación de la enfermedad renal y manejo médico adecuado, principalmente de los factores de progresión, proteinuria, hipertensión arterial, y en otra ocasión platicaremos más largo y tendido sobre lo que es la hiperfosfatemia o el hiperparatiroidismo renal secundario y la disbiosis. Y recuerden que la enfermedad renal crónica es una enfermedad renal, es una enfermedad renal crónica y progresiva. No se curan. Y entonces estos pacientes necesitan una evaluación continua y yo necesito ir haciendo ajustes en el tratamiento, ¿sí? Y seguimiento a largo plazo del paciente y realizar ajustes del tratamiento, ¿sí? Y estos pacientes todo el tiempo necesitan ser reevaluados para empezar a tomar decisiones cuando la enfermedad renal va progresando. Y pues la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes. Estos son mis redes sociales, mi correo electrónico, y pues ha sido un verdadero honor poder participar en este evento para Dermovet y para Intermédica. Muchas gracias. Bueno, gracias Javi, la verdad que muy buena charla como siempre. Vamos a la parte de las preguntas. Una de las primeras preguntas, capaz que ya la comentaste porque fue bien temprano. ¿Cuál es la dosis del telmisartán? Normalmente 1 miligramo por kilo. En Perfecto, algunos casos puede subir hasta 2 miligramos, ¿sí? Pero normalmente 1 miligramo por kilo. perfecto. ¿Cómo tomo en cuenta en pacientes con HTA negativo a proteínas en la tira reactiva con USP, borderline, urea y creatinina normales con disminución de peso progresiva? Perdona, pero no entendí la No, pregunta. vamos de vuelta, vamos de vuelta. Sí. ¿Cómo tomo en cuenta un paciente con HTA negativo a proteínas en la tira reactiva Ok. con,
con USP borderline y urea y creatinina normales con disminución de peso progresiva. Capaz que no está bien formulada la pregunta. Bueno, por lo que entiendo, no hay proteinuria en la tira reactiva, no está azotémico, no está hipertenso, ¿sí? Bueno, entonces, el ratio proteinuria-creatinuria es el que manda, ¿sí? Si está en borderline, punto 2, punto 4, entre punto 2, punto 4 o punto 2, punto 5 para los perros o para el gato, dependiendo, repítelo, repítelo. Y busca los factores de riesgo. Recuerden que siempre debe de haber otras enfermedades, ¿sí? El paciente, otros factores de riesgo. El paciente tiene más de 6 años. ¿Sí? O el paciente tiene otras enfermedades como tumores, o el paciente tiene cáncer, o el paciente tiene una enfermedad inflamatoria, o el paciente tiene enfermedad parodontal, o el paciente tiene erliquia, tiene filarias, tiene otras comorbilidades, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que es raro encontrar un paciente que solamente tiene enfermedad renal. Normalmente tú los encuentras porque buscas los factores de riesgo y tiene otras enfermedades. Entonces, de ahí empiezas, de ahí empiezas. En mi caso, en el hospital es rarísimo encontrar solamente un enfermo renal crónico, ¿sí? Si ven los casos que presentamos, en este caso fueron gatos, pero pues hemos trabajado infinidad de perros, pues tienen otras enfermedades y simplemente no tienen cuadro clínico de enfermedad renal crónica, pero tienen otras enfermedades. Y cuando buscas, pues encuentras estos factores de riesgo. ¿Sí? Y el UPC o el ratio proteína-creatininuria es fundamental realizarlo en nuestros pacientes. Perfecto. Javier, con tu experiencia, ¿con qué otras drogas no recomendás administrar telmisartán? Uy, ¿con qué otras drogas? O sea, ¿o con qué drogas no administrarías telmisartán? Pues la verdad es que así específicamente con otras drogas que no los administrara, no se me ocurre ninguna así por el momento, ¿no? Pero lógicamente tú tienes que analizar a cada paciente. Analiza a todos los pacientes, analízalos perfectamente bien. Puede haber ciertas contraindicaciones específicas de algunos medicamentos, pero así que yo lo tengo en la cabeza ahorita, ninguno. Pero, Perfecto. ¿sí? Perfecto. ¿El valsartán se puede utilizar? No lo conozco, ¿sí? No lo conozco, ¿sí? Perfecto. Pero pues es otro ARA, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que el único que yo sé que por el momento está recomendado y estudiado para perros y para gatos es telmisartán. Este debe ser para hipertensión, me imagino. Sí, claro, sí, 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 son Ah, vasodilatadores. sí. A ver, ¿cómo obtiene de rutina en el consultorio? No sé cómo obtiene qué. Debe haber sido en un momento que preguntás que de la charla al principio, ¿cómo obtiene de rutina en el consultorio? ¿Qué será el RC? No sé. No sé. A ver, Diana, si podés y estás escuchando y estás conectada, preguntá de nuevo. Hola, doctor, ¿en qué momento indicó potasio oral y en qué presentación y dosis? El potasio oral lo utilizo principalmente en algunos gatos. Los gatos son mucho más susceptibles a esas pérdidas de potasio cuando tienen enfermedad renal de tipo crónica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cuando he llevado un paciente ya avanzada con la enfermedad renal, pues suplemento potasio, ¿sí? Las dosis, perdóname, soy malísimo para las dosis, ¿sí? Malísimo. Normalmente siempre trabajo con mis formularios. Del misartán es muy simple porque es 1 mg/kg. Perfecto. En su experiencia, ¿cuántos de estos pacientes vienen de una dieta deficiente comercial? Y si usted cree que es un factor importante en la progresión de la enfermedad. Pues bueno, si el paciente tiene desnutrición calórico-proteica, lógicamente eso puede agravar un cuadro de enfermedad, ¿sí? Entonces yo parto de pues, entender que el paciente, tú hiciste un análisis del paciente, ¿no? Entonces, pues analizas perfectamente bien y si tú crees que está consumiendo una dieta, ¿sí? Con déficit calórico o mal balanceada, pues quizás el paciente tiene una desnutrición calórico-proteica.
Y entonces tienes que hacer un ajuste de la dieta y pues ver si eso ayuda a que el paciente mejore. Perfecto, buenísimo. Acá está la pregunta de ¿cómo obtiene orina de rutina en el consultorio en gatos? Cistocentesis. Perros y gatos, cistocentesis de rutina. Perfecto, perfecto. Bien claro. ¿El manejo de la diálisis peritoneal es factible en pacientes que entran en crisis? En los pacientes con lesión renal aguda, sí, sí, claro. En un paciente con lesión renal aguda no responsiva al manejo convencional, sí, claro, puede ser, pero pues no hablamos mucho de lesión renal aguda. Aunque en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar los procesos dialíticos en pacientes con enfermedad renal de tipo crónica agudizada para estabilizar a los pacientes, pero pues bueno, sí, es otra indicación. Simplemente el pronóstico pues es reservado. Perfecto. Acá viene un caso que te consultan. A ver, es medio largo. Paciente canino con proteinuria persistente marcada con UPC arriba de 1. No le encuentra causa. Ujú, PA normal, sedimento inactivo. No le encuentro causa. ujú. Noto que en el Heller la proteinuria muy marcada. Eso me debería hacer pensar en glomerulonefritis. Lo único que encuentro alterado en sangre es el CPK y el colesterol. Ujú. Es un golden, no le realicé SDMA, el líquido anaplasma negativo. ¿Alguna sugerencia como para seguir la línea diagnóstica? ¿Debería administrarle telmisartán? Está con sobrepeso y no bajó a pesar de que está con nutricionista. Bueno, es como yo ese. Hormonas tiroideas normales. Pues bueno, técnicamente está normal, ¿no? A lo mejor tiene hiperfiltración glomerular, sí, y pues bueno, tiene proteinuria, sí. ¿Debería administrarle? Telmisartán pudiese ser una alternativa, sí. Yo no tengo experiencia con Heller, la verdad es que nosotros no hacemos Heller en México, nosotros siempre hacemos ratio proteinuria creatininuria. Perfecto. A ver si hay algo más. No tengo más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más, Ari? ¿Hay alguna pregunta? No me escuchaste, perdona, te hice la pregunta y estaba muteado. Mil disculpas, Javi. Te la Ok, hago de vuelta. Y sí, eso que sí, le hice dime. con emoción. En pacientes felinos gerontes con proteinuria y normotensos, ¿toma alguna precaución específica para administrar telmisartán, ya que en edad avanzada son más susceptibles a las drogas? Gracias, excelente charla. Pues todo depende del paciente, ¿no? Todo depende del paciente. O sea, siempre debe de haber una justificación para prescribir un fármaco. Y pues tú tienes que evaluar de forma integral a los pacientes, ¿sí? Lógicamente, este tipo de manejos pues, se dan en pacientes estables, ¿sí? No hemodinámicamente inestables. Si ven, no hablé nada de emergencias graves, ¿no? Porque principalmente trabajamos con pacientes mm, ambulatorios, ¿sí? Y entonces, bueno, la toma de decisiones es muy importante en relación a la evaluación completa del paciente, Perfecto. Acá hay un comentario. ¿sí? Doctor, tenía entendido que actualmente no se recomienda dar dieta a enfermos renales en estadia 1. Pero los proteinúricos sí. Perfecto. Los proteinúricos sí. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? A ver si tenemos alguna pregunta más. Ari, ¿alguna pregunta más?
Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Javier, millón de gracias por la charla. Desde Intermédica, como siempre, estamos muy contentos con tu participación. Gracias a Dermovet por el auspicio de la misma. Y bueno, nos seguiremos viendo con nuevas charlas. ¿Te parece? Claro que sí, fue un placer como siempre. Te Muchísimas mando un gracias fuerte a abrazo, Dermover por la muchas gracias. invitación ¿Cómo? y a Perdón. Intermédica. Muchas gracias a Placer todos como por la siempre. hora, porque sabemos que es tarde para ustedes. Gracias por haber estado. Y bueno, después se la estaremos pasando para los que no pudieron verla. A ver, un segundito, a ver si hay otra pregunta. Un segundito. Ah, acá Juan Pablo Villaseñor, que no pudo escuchar lo que consultó. Bueno, a ver. Esto era la grabación. Pero así está, sí, lo ves en la grabación, porque tendría que buscarla desde antes para encontrarla. Así que bueno, cerramos la charla, Juan Pablo. Vamos a estar conectándolos mañana con los links para que la puedan volver a ver. Está en la parte de preguntas. Y gracias a todos. Gracias a vos, Javi, por el horario y gracias a ustedes, todos los asistentes, por estar en este horario que es muy tarde para ustedes. Un Abrazo placer. grande. Adiós. Chau, Abrazo. chau. Chao.